La imponente sede de Alonso Corporación dominaba el horizonte del distrito financiero de Buenos Aires. Desde el 40º piso, Federico Alonso observaba la metrópoli que parecía diminuta bajo sus pies. A sus 45 años, había construido uno de los conglomerados empresariales más grandes de Argentina. Sus negocios se extendían desde el mercado inmobiliario hasta el tecnológico, con sucursales en 3 continentes. El cielo anaranjado anunciaba el fin de la tarde, pero para Federico, el día estaba lejos de terminar. Su agenda aún incluía una videoconferencia con inversores chinos y la revisión de contratos para una nueva adquisición. El reloj de marca en su muñeca marcaba las 18:45, hora en que la mayoría de los empleados ya había abandonado el edificio. Un discreto toque en la puerta de cristal templado interrumpió sus pensamientos. «Disculpe, señor Alonso. He preparado las presentaciones para la reunión con los chinos y ajusté algunos puntos que podrían generar dudas». Elena Olivera entró con pasos silenciosos, como siempre lo hacía. En 10 años como su secretaria ejecutiva, nunca había necesitado levantar la voz ni mostrar signos de cansancio. Su cabello castaño, siempre impecablemente recogido en un moño discreto, y su inmaculado traje sastre azul marino eran parte de su identidad profesional, tanto como su legendaria eficiencia. «Gracias. Elena, no sé cómo logras anticipar todo», respondió Federico sin apartar la vista de la pantalla de su laptop. «Solo hago mi trabajo». «Señor», respondió ella con una sonrisa contenida, dejando sobre la mesa una carpeta con documentos meticulosamente organizados. «También le traje el mate de la forma en que le gusta y separé los analgésicos para su jaqueca, por si los necesita durante la reunión». Federico finalmente levantó la vista. Elena sabía que las negociaciones con los chinos solían desencadenar sus crisis de dolor de cabeza. Como siempre, ella lo había pensado todo. «¿Se quedará para la videoconferencia?», preguntó sabiendo de antemano la respuesta. «Por supuesto, señor. Tomaré las notas y le enviaré los informes tan pronto como terminemos». Siempre era así. En 10 años, Elena nunca se había negado a trabajar hasta tarde, los fines de semana o días festivos. Nunca había pedido un día libre por asuntos familiares, ni había aparecido con ojeras por una noche mal dormida debido a hijos enfermos o problemas domésticos. Para Federico eso era perfecto. Él había dejado claro, desde el principio, su preferencia por profesionales sin complicaciones familiares. Tras el fallecimiento de su esposa Sofía en un accidente de helicóptero hace 5 años, Federico se había encerrado aún más en su caparazón corporativo. El trabajo se convirtió en su único propósito, y Elena, su extensión profesional más valiosa. Ella conocía cada detalle de los negocios, cada preferencia personal de su jefe, cada secreto corporativo de Alonso Corporación. La videoconferencia con los inversores chinos se prolongó hasta las 22:30. Cuando el último ejecutivo asiático se despidió en la pantalla, Federico soltó un suspiro de agotamiento. «Fue mejor de lo que esperaba», comentó, aflojándose la corbata de seda. Elena ya estaba organizando las notas en su tablet. Parecieron especialmente interesados en la expansión hacia el norte del país. «Prepararé una presentación más detallada sobre los proyectos en Salta y Jujuy para la próxima reunión». «Perfecto», murmuró Federico, masajeándose las sienes. «Por cierto, ¿tiene los números actualizados de la auditoría?» Marcos mencionó que el departamento financiero concluyó la primera fase de la revisión anual. «Sí, señor. Los informes fueron enviados a su correo electrónico y también dejé una copia impresa en la carpeta roja». Federico asintió, aún impresionado por su eficiencia después de tantos años. «Puede irse, Elena. Ya es tarde». «Usted también debería descansar», se atrevió a decir ella, en un raro momento de preocupación personal. «Aún tengo algunas cosas que revisar», respondió él automáticamente. «Mañana tenemos la reunión con el consejo a las 8 de la mañana. Estaré aquí a las 6:30 para preparar todo», aseguró Elena, acomodándose el bolso sobre el hombro. «Buenas noches, señor Alonso». Él solo asintió, ya inmerso en los números del informe de auditoría. Elena salió silenciosamente, como un fantasma corporativo que aparecía y desaparecía
según fuera necesario. Desde el ascensor panorámico, Elena observó la ciudad iluminada. A pesar del cansancio, su día aún no había terminado. Sacó el celular del bolso y revisó los mensajes. 3 llamadas perdidas de doña Rosa. El corazón se le encogió en el pecho. Rápidamente devolvió la llamada. «Hola, doña Rosa. Disculpe, no pude contestar antes. Estoy saliendo del trabajo ahora mismo». «Elena, Miguel te estaba esperando para la videollamada que habían acordado». La voz de la señora sonó con una leve reprobación. «Se quedó hasta tarde esperándote». «La reunión se extendió más de lo previsto», explicó Elena sintiendo el familiar peso de la culpa. «¿Aún está despierto?» «No, querida. Ya se fue a dormir. Mañana tiene examen de física y necesitaba descansar». Elena cerró los ojos por un momento, respirando profundamente para contener la emoción. «Una promesa más rota, entiendo. Por favor, dígale que lo llamaré mañana sin falta. Y si puede, dígale que su tía Elena le manda un beso grande. Le diré, pero ya sabes lo decepcionado que se pone». «Lo sé, doña Rosa, créame, lo sé». Al colgar, Elena se permitió unos segundos de fragilidad. Una lágrima solitaria rodó por su rostro, cuidadosamente maquillado. Rápidamente, se recompuso antes de que las puertas del ascensor se abrieran en la planta baja. En el camino hacia el estacionamiento casi vacío a esa hora, Elena pensaba en Miguel. El hijo que nadie sabía que existía. El hijo que ella visitaba solo los fines de semana, fingiendo ser una tía lejana que se preocupaba por el bienestar de un huérfano brillante. El hijo que había dejado en el Instituto Educacional El Sol, un internado de excelencia, desde que cumplió 5 años. Al encender el auto, Elena miró la foto en la guantera, la única imagen de Miguel que se permitía tener cerca. Un adolescente de 15 años, con ojos inteligentes y una sonrisa tímida, usando el uniforme del instituto. Nadie sospecharía jamás que ese era su hijo, y ella tenía la intención de mantener ese secreto a toda costa. Mientras conducía por las calles ahora menos congestionadas de Buenos Aires, Elena no imaginaba que pronto su secreto de 10 años sería expuesto justamente a la persona de la que más lo había ocultado. A la mañana siguiente, Federico llegó a la empresa poco después de las 7. Como estaba previsto, Elena ya estaba allí, arreglando meticulosamente la sala de reuniones del consejo. Una bandeja con café, agua y medialunas estratégicamente posicionada, carpetas individuales para cada consejero, el proyector probado y funcionando. «Buenos días, señor Alonso», lo saludó al verlo parado en la puerta. «Todo está listo para la reunión. También preparé un resumen ejecutivo de los puntos más controvertidos, por si lo necesita». Federico asintió, observando la habitual eficiencia de su secretaria. Llevaba un traje gris oscuro, hecho a medida que combinaba perfectamente con su expresión severa. A sus 45 años, las canas en las sienes y las líneas de expresión en el rostro solo acentuaban su apariencia de autoridad. «Gracias. Elena, acabo de recibir un mensaje de Marcos solicitando una reunión privada después del consejo. Parece que encontraron algo inusual en la auditoría». Elena mantuvo la expresión neutral, pero un observador atento habría notado una ligera rigidez en sus hombros. «¿Alguna irregularidad grave?», preguntó con voz controlada. No lo especificó, solo dijo que necesitaba mi atención personal para un asunto delicado. La reunión del consejo transcurrió como de costumbre. Discusiones acaloradas sobre nuevas adquisiciones, análisis del rendimiento trimestral y debates sobre estrategias de expansión internacional. Elena permaneció discreta en un rincón de la sala, tomando notas y ocasionalmente proporcionando datos cuando se le solicitaba. Nadie cuestionaba su presencia en esas reuniones confidenciales. Era prácticamente una extensión de Federico, su memoria institucional andante. Cuando el último consejero se marchó de la sala, Marcos Pereira, director financiero de Alonso Corporación, entró con una carpeta negra bajo el brazo. Un hombre metódico de 52 años, Marcos era conocido por su obsesión con los detalles y su inflexibilidad en cuanto a los procedimientos. «Elena, ¿podrías dejarnos a solas?», pidió Federico, notando la seria expresión del director financiero. «Claro,
Estaré en mi oficina por si necesitan algo. En cuanto la puerta se cerró, Marcos abrió la carpeta sobre la mesa. Federico, durante la auditoría de beneficios, encontramos un patrón inusual en los pagos de una empleada. Empujó una hoja de cálculo impresa hacia Federico. Elena Olivera realiza transferencias mensuales sustanciales a una institución llamada Instituto Educacional El Sol. Son valores que representan casi el 70% de su salario neto. Federico frunció el ceño, analizando los números resaltados en amarillo en la hoja. ¿Y por qué eso sería relevante para mí? Los empleados pueden hacer lo que quieran con sus salarios. En circunstancias normales, sí, asintió Marcos, ajustándose las gafas de montura fina. Pero tenemos dos puntos preocupantes aquí. Primero, este instituto no figura entre las organizaciones benéficas registradas en nuestro programa de incentivo fiscal, lo cual es extraño considerando el volumen de donaciones que ella hace. Segundo, investigamos dicho instituto y resulta que es un internado de élite, no una institución de caridad. Federico se reclinó en la silla, pensativo. ¿Y por qué debería preocuparnos? Tal vez tiene un sobrino o un ahijado estudiando allí. Tal vez, dijo Marcos con cautela, pero considerando que Elena tiene acceso a la información más confidencial de la empresa, cualquier comportamiento financiero atípico merece atención. Nuestro protocolo de cumplimiento recomienda... «Entendido», interrumpió Federico levantando la mano. «Hablaré con ella sobre esto. Déjemelo a mí». Cuando Marcos se fue, Federico se quedó sentado contemplando la hoja de cálculo frente a él. En 10 años, Elena jamás había mostrado un comportamiento sospechoso. Su lealtad era incuestionable. ¿Por qué entonces esa sensación incómoda al descubrir que tenía un vínculo financiero con una institución que nunca había mencionado? Después de unos minutos de reflexión, Federico decidió no confrontar a Elena de inmediato. Algo en esa situación requería una investigación más a fondo. Tomó el teléfono y llamó a Pablo Medina, un investigador privado que ya había prestado servicios confidenciales a la empresa en otras ocasiones. «Pablo, necesito una investigación discreta sobre el Instituto Educacional El Sol y cualquier conexión con mi secretaria ejecutiva, Elena Olivera. Prioridad máxima, absoluta discreción». A lo largo del día, Federico observó a Elena con nuevos ojos. Cada gesto, cada palabra, ahora parecían cargados de posibles significados ocultos. ¿Cómo podía una persona tan cercana, que conocía cada detalle de su vida profesional y gran parte de la personal, mantener algo tan significativo en secreto durante tanto tiempo? Durante la tarde, mientras revisaban contratos en su oficina, Federico intentó sondearla indirectamente. «Elena, estamos revisando la política de beneficios de la empresa. ¿Tiene alguna sugerencia de mejoras que pudieran beneficiar a los empleados con dependientes?» Ella pareció considerarlo por un momento antes de responder con su habitual profesionalismo. «Creo que un programa educativo más robusto sería bienvenido. Quizás asociaciones con instituciones educativas para becas de estudio. Usted no tiene hijos o sobrinos que pudieran beneficiarse de eso, ¿verdad?», preguntó Federico, manteniendo un tono casual. Elena dudó una fracción de segundo, tan breve que cualquier persona menos observadora no lo habría notado. «No, señor. Como usted sabe, no tengo familia cercana». Esa pequeña vacilación fue suficiente para confirmar las sospechas de Federico. Elena estaba ocultando algo. Al final de la tarde, Pablo devolvió la llamada. «Tengo información preliminar sobre el instituto. Es un internado de alto nivel en Buenos Aires, enfocado en alumnos con un gran rendimiento académico. En cuanto a su secretaria, descubrí algo interesante. Ella visita regularmente el instituto los domingos, siempre viendo al mismo alumno, Miguel Olivera, de 15 años. ¿Tiene algún parentesco con el chico? En los registros del instituto figura como tía, pero estoy esperando acceder a información más detallada. Debería tener algo concreto en 48 horas. Federico agradeció y terminó la llamada, sintiéndose extrañamente perturbado. ¿Por qué Elena mentiría sobre tener un sobrino? ¿Y por qué comprometería una gran parte de su salario para mantenerlo en un internado de élite? La respuesta llegó antes de lo que esperaba. Esa misma noche, mientras trabajaba hasta tarde, Federico decidió buscar personalmente el archivo de contratación de Elena
en el sistema de recursos humanos. Algo en el formulario de admisión original llamó su atención. En la sección sobre dependientes, Elena había marcado claramente ninguno. No había mención de sobrinos ni de ningún otro familiar. En la misma carpeta digital encontró un archivo de recortes de prensa que el Departamento de Recursos Humanos mantenía sobre empleados destacados. Un artículo de hace 6 años mencionaba que Elena había recibido un premio interno por excelencia, con una pequeña nota biográfica. Elena Olivera, de 32 años, secretaria ejecutiva del CEO Federico Alonso, es un ejemplo de dedicación y profesionalismo. Sin lazos familiares que la aten, se dedica por completo a la empresa, siendo frecuentemente la primera en llegar y la última en irse. Federico sintió una creciente incomodidad. La frase «sin lazos familiares» resonaba en su mente mientras confrontaba los nuevos datos. Transferencias mensuales voluminosas, visitas dominicales a un internado, un adolescente que compartía su apellido. Decidido a descubrir la verdad, Federico hizo algo que jamás había imaginado en 10 años de convivencia profesional. Programó una visita sorpresa al Instituto Educacional El Sol para el domingo siguiente. Si Elena estaría allí, como Pablo le había informado, finalmente descubriría qué tipo de tía era realmente. El Instituto Educacional. El Sol se alzaba imponente entre zonas verdes en la región más exclusiva de la provincia de Buenos Aires. La arquitectura contemporánea con toques neoclásicos transmitía exactamente el mensaje deseado: tradición unida a la innovación. Federico estacionó su Mercedes-Benz a una distancia estratégica del portón principal. Ajustó el reloj y verificó nuevamente el mensaje de Pablo con los horarios habituales de las visitas de Elena. Normalmente llega a las 10 y se queda hasta las 16:00. Siempre almuerza con el chico en el restaurante del campus. Eran las 9:45 de la mañana de un domingo. El cielo primaveral estaba despejado y estudiantes de varias edades circulaban por los jardines bien cuidados, algunos acompañados por padres o familiares de visita. Federico se sintió fuera de lugar allí, un intruso en un ritual de afecto familiar que él mismo había abandonado hacía mucho tiempo en su propia vida. Ajustó las gafas de sol y la gorra discreta que usaba como disfraz improvisado. Siendo una figura conocida en el mundo empresarial, lo último que quería era ser reconocido espiando a su secretaria. A las 9:58, un Hyundai HB20 plateado entró en el estacionamiento. Federico reconoció de inmediato a Elena al volante, aunque nunca la había visto vestida de esa manera. Vaqueros, una remera ligera y el cabello suelto cayendo sobre los hombros. Parecía una persona completamente diferente de la secretaria formal y contenida que él conocía. Elena salió del auto llevando una bolsa de regalo colorida y una pequeña canasta que parecía contener comida. Su rostro mostraba una expresión que Federico nunca había visto antes, una mezcla de ansiedad y alegría anticipada. Caminó rápidamente hacia la entrada, deteniéndose solo para saludar a un guardia de seguridad que la reconoció con familiaridad. Federico esperó unos minutos antes de seguirla al instituto. En la recepción, una sonriente recepcionista lo abordó. «Buenos días, monseñor. ¿Es su primera visita a El Sol?» «Sí», respondió Federico manteniendo un tono casual. «Estoy considerando matricular a mi sobrino aquí. Me gustaría conocer las instalaciones, si es posible». «Claro, tenemos un recorrido programado para posibles tutores a las 10:30. Puede esperar en la sala de espera y aprovechar para conocer un poco más sobre nuestra propuesta pedagógica a través de los materiales disponibles». Federico agradeció y se dirigió a la amplia sala de espera, estratégicamente ubicada con vistas al patio central. Desde allí, observó cuando Elena salió de uno de los pasillos acompañada por un adolescente alto y delgado, con el cabello castaño cuidadosamente peinado. El chico sonreía tímidamente, mientras Elena le ajustaba el cuello de la camisa con un gesto típicamente maternal. Algo en el rostro del chico llamó la atención de Federico. Los ojos expresivos, la forma de la barbilla, había una familiaridad inquietante que no podía descifrar por completo.
Observó a Elena entregarle la bolsa de regalo al joven, quien la abrió con un entusiasmo contenido, revelando lo que parecía ser un kit avanzado de robótica. El abrazo que siguió fue breve pero intenso, con Elena mirando rápidamente a su alrededor, como si temiera ser vista demostrando tanto afecto. Federico sintió una punzada de culpa por invadir un momento tan privado, pero su curiosidad profesional fue más fuerte. Cuando el recorrido para posibles tutores comenzó, se unió al pequeño grupo, manteniendo una distancia segura de Elena y el adolescente, que ahora se dirigían al área de esparcimiento. La guía del recorrido, una pedagoga entusiasta, condujo al grupo por laboratorios de ciencias, estudios de arte, canchas deportivas y dormitorios impecables. Nuestros alumnos son estimulados a desarrollar tanto la excelencia académica como las habilidades socioemocionales, explicaba. El instituto prioriza a estudiantes con un potencial excepcional, ofreciendo becas parciales o completas para casos de mérito académico comprobado. Durante la visita a los laboratorios de ingeniería, Federico notó varias premiaciones expuestas en vitrinas. La guía explicó con orgullo. Estos son trofeos de competiciones nacionales e internacionales. Este de aquí, señaló un trofeo dorado, fue ganado recientemente por nuestro alumno Miguel Olivera en la Olimpiada Nacional de Robótica. Un talento extraordinario en ingeniería y programación. Federico sintió que el corazón se le aceleraba al escuchar el nombre. La pieza del rompecabezas se encajaba perfectamente. ¿Ese Miguel?, preguntó con falsa despreocupación. ¿Es becado? Parcialmente, respondió la guía. Su mensualidad es complementada por una familiar dedicada. Es una historia inspiradora. El chico tiene potencial para ingresar a las mejores universidades del mundo. Mientras el recorrido continuaba, Federico logró separarse del grupo al pasar por la biblioteca. Desde allí, observó a Elena y Miguel sentados en una mesa del comedor, compartiendo lo que parecía ser un almuerzo casero que ella había traído en la canasta. Conversaban animadamente, con el joven gesticulando mientras explicaba algo que parecía complejo y técnico. Elena lo observaba con una expresión que Federico jamás había visto en su rostro. Puro orgullo, amor incondicional, mezclados con algo que parecía ser una profunda y contenida tristeza. Discretamente, Federico se acercó lo suficiente para captar fragmentos de la conversación, y el profesor dijo que mi proyecto tiene potencial para la Feria Internacional, explicaba Miguel con entusiasmo contenido. Si consigo la plaza sería en Tokio el próximo semestre. Eso es maravilloso, Miguel, respondió Elena visiblemente emocionada. Sabía que lo lograrías. Tu talento siempre fue evidente desde pequeño. Doña Rosa dijo que llamaste tarde ayer. El tono del chico cambió sutilmente. ¿Hasta qué hora estuviste trabajando esta vez? Elena suspiró, la culpa evidente en su rostro. Disculpa por perder nuestra videollamada. Tuvimos una reunión importante que se extendió más de lo previsto. Siempre hay una reunión importante, comentó Miguel con resignación, no con enojo. Tu jefe debe ser muy exigente. Él solo. Necesita a alguien en quien pueda confiar por completo, respondió Elena vacilante. El señor Alonso construyó una empresa extraordinaria, y parte de mi trabajo es asegurar que todo funcione perfectamente para él. A veces pienso que te importa más el trabajo de él que yo, murmuró Miguel, bajando los ojos hacia su plato. Federico sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago al escuchar esas palabras. El dolor en el rostro de Elena era palpable mientras extendía la mano para tocar el brazo del adolescente. Miguel, tú eres la persona más importante en mi vida. Todo lo que hago, cada minuto extra en la oficina, cada fin de semana sacrificado, todo es por ti, para asegurar que tengas las mejores oportunidades. Entonces, ¿por qué no podemos vivir juntos como una familia normal? ¿Por qué tengo que fingir que eres mi tía cuando me visitas? ¿Por qué ni siquiera puedo usar tu apellido oficialmente? La voz del chico temblaba ligeramente con una emoción contenida. Elena miró a su alrededor nerviosamente antes de responder en voz baja. Es complicado, Miguel. Te prometo que un día te lo explicaré todo. Por ahora necesito que confíes en mí cuando digo que es lo mejor para los dos. Federico se alejó sintiéndose de repente como un intruso en un drama personal que nunca debió presenciar.
Las implicaciones de lo que acababa de escuchar eran abrumadoras. Miguel no era el sobrino de Elena, era su hijo. Un hijo que ella había mantenido en secreto durante 10 años, visitándolo solo los domingos, fingiendo ser una tía, todo para mantener su empleo. Mientras conducía de regreso a Buenos Aires, Federico luchaba con sentimientos contradictorios. Parte de él se sentía traicionado por la mentira de larga data de su empleada más confiable. Otra parte, sin embargo, se enfrentaba a una verdad incómoda. Había sido su política inflexible sobre empleados sin complicaciones familiares, la que había forzado a Elena a esta doble vida de sacrificio. Las palabras de Miguel resonaban en su mente. Tu jefe debe ser muy exigente. ¿Era así como lo veían? Como un tirano corporativo que obligaba a los subordinados a elegir entre la familia y la carrera. La respuesta lo perturbaba más de lo que le gustaría admitir. El lunes, observaría a Elena con ojos completamente nuevos, buscando señales de la madre dedicada detrás de la fachada profesional perfecta que ella había mantenido durante una década. La pregunta que más lo atormentaba no era por qué Elena había mentido, sino cuánto tiempo él mismo había estado ciego ante el sacrificio humano detrás de su legendaria eficiencia. El lunes, Federico llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Necesitaba tiempo a solas para procesar todo lo que había descubierto el día anterior. La sala aún estaba vacía, con solo la suave luz de la mañana filtrándose por las persianas parcialmente abiertas. Sentado en su silla ejecutiva, contempló el escritorio de Elena, visible a través de la puerta de vidrio entreabierta. Tan organizado e impersonal, ninguna fotografía, ningún objeto personal además de una pequeña planta que ella cuidaba meticulosamente. Ahora entendía la razón. Cada objeto personal sería un riesgo, una posibilidad de revelar el secreto que ella guardaba con tanto celo. A las 6:45, el ruido familiar de los tacones de Elena resonó en el pasillo silencioso. Federico la observó entrar en su oficina exterior, colocar el bolso en el cajón inferior del escritorio y encender la computadora con la habitual eficiencia de siempre. Sin embargo, hoy notaba detalles que antes pasaban desapercibidos. Las leves ojeras disimuladas por un maquillaje cuidadoso, la sutil tensión en sus hombros, el suspiro casi imperceptible antes de asumir la postura profesional perfecta. «Buenos días, señor Alonso», dijo ella al notar su presencia. «Llegó temprano hoy. ¿Le traigo su mate?» «Buenos días, Elena, sí, por favor». Mientras ella se alejaba para buscar la infusión, Federico se dio cuenta de que, por primera vez en 10 años, estaba realmente mirando a Elena como una persona, no solo como una extensión eficiente de su vida profesional. ¿Quién era esta mujer que había sacrificado tanto de su vida personal por un empleo y por un hijo que apenas podía reconocer públicamente? Elena regresó con el mate preparado exactamente como a él le gustaba. Al colocar la taza sobre la mesa, Federico notó un detalle que jamás había observado antes, una pequeña cicatriz en la parte interna de su muñeca, normalmente oculta por la manga del saco o la pulsera del reloj. «Elena, me gustaría que reserve 2 horas en mi agenda para esta tarde. Necesitamos discutir algo importante». Ella asintió manteniendo la expresión neutral, aunque Federico podía jurar haber visto un destello de aprensión en sus ojos. «¿Algún asunto específico para el que deba preparar documentación?» «No, es algo más personal. Solo asegúrese de que no seremos interrumpidos». El día transcurrió con la tensión silenciosa flotando entre ellos. Elena ejecutaba sus tareas con la precisión de siempre, pero Federico notaba pequeñas señales de nerviosismo. El discreto tamborileo de los dedos mientras esperaba documentos en la impresora, la forma en que revisaba el celular con más frecuencia de lo normal, como si esperara un mensaje importante. A las 15:00, como estaba programado, Elena entró en la oficina de Federico con un bloque de notas, cerrando la puerta detrás de sí. Se sentó con la postura perfecta de siempre, pero sus dedos apretaban la lapicera con una fuerza innecesaria. «Estoy a su disposición. Señor Alonso». Federico respiró hondo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Elena, trabajamos juntos por 10 años. Usted conoce cada aspecto de mi vida profesional
y gran parte de la personal. Sabe sobre mi divorcio, sobre la pérdida de Sofía, sobre mis preferencias más triviales, cómo me gusta el mate o qué corbata prefiero para reuniones importantes. Ella asintió, sin entender a dónde se dirigía la conversación. Sin embargo, continuó él, me doy cuenta de que sé muy poco sobre usted más allá de estas paredes corporativas. Y eso me hizo preguntarme qué tipo de persona me he vuelto. ¿Qué tipo de ambiente he creado en el que una empleada siente que necesita ocultar aspectos fundamentales de su vida para mantener el empleo? Elena palideció visiblemente, pero mantuvo la compostura. Señor, no entiendo exactamente. Estuve en el Instituto Educacional El Sol ayer. Elena. Las palabras flotaron en el aire como una bomba que acababa de explotar. Elena dejó caer la lapicera, sus manos temblando ligeramente. Por un largo momento nadie dijo nada. El ruido del aire acondicionado parecía ensordecedor en el tenso silencio. Entiendo, finalmente logró decir, la voz casi un susurro. Imagino que descubrió lo de Miguel. Federico asintió, observando cómo ella parecía simultáneamente aliviada y aterrorizada. No estoy aquí para juzgarla o castigarla, Elena. Estoy aquí para entender. ¿Por qué ocultó que tenía un hijo durante todos estos años? Elena cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas para una confesión que había evitado durante mucho tiempo. Cuando vine a la entrevista en esta empresa, Miguel tenía solo 5 años. Yo era madre soltera, recién graduada, con deudas estudiantiles y un hijo pequeño que criar sola. Durante el proceso de selección, escuché rumores sobre su preferencia por profesionales sin complicaciones familiares. Uno de los gerentes de recursos humanos comentó informalmente que usted había descartado a candidatos calificados por tener hijos pequeños que pudieran comprometer su dedicación al trabajo. Federico sintió el peso de la culpa al reconocer la verdad en esas palabras. Era exactamente el tipo de política no oficial que él aplicaba. Entonces mintió en el formulario de admisión. Sí, admitió Elena, levantando la barbilla en una rara muestra de desafío. Necesitaba desesperadamente este empleo. La posición ofrecía un salario que podía darle a Miguel la educación que él merecía. Así que marqué ninguno en la sección de dependientes y he mantenido la farsa desde entonces. ¿Y el instituto? ¿Cómo terminó Miguel viviendo allí? Elena suspiró, pasándose la mano por el cabello en un gesto inusual que revelaba su nerviosismo. En los primeros años lo dejaba con una niñera durante el día, pero a medida que mis responsabilidades aumentaban, los horarios extendidos lo hicieron insostenible. Ninguna niñera aceptaba quedarse hasta las 22:00 o 23:00 regularmente. Las escuelas comunes no ofrecían una estructura para un hijo de madre soltera que trabajaba tanto. Hizo una pausa, como si reviviera esos momentos difíciles. Un día Miguel se enfermó gravemente de neumonía. Tuve que faltar al trabajo por 3 días para cuidarlo en el hospital. ¿Lo recuerda? Federico frunció el ceño tratando de recordar. Usted dijo que tenía una intoxicación alimentaria. Exacto. Mentí porque temía perder mi empleo si se enteraba de que tenía un hijo enfermo que podría interferir en mis responsabilidades. Después de ese episodio me di cuenta de que necesitaba una solución más permanente. Fue entonces cuando encontré el Instituto El Sol, y usted fingió ser su tía. Elena asintió, lágrimas contenidas brillando en sus ojos. El instituto tiene reglas estrictas sobre visitas frecuentes. Los padres pueden visitar los fines de semana y participar activamente en la vida escolar de sus hijos. Otros parientes tienen un acceso más limitado. Matriculé a Miguel como huérfano de padres, con una tía como responsable legal. Yo. Así, si alguien de la empresa me veía allí, podría mantener la historia de que estaba visitando al hijo de una prima fallecida. Federico sintió una ola de compasión mezclada con culpa al percibir la magnitud del sacrificio que Elena había hecho. ¿Y por qué continuó con esa farsa por tanto tiempo? Seguramente después de algunos años de trabajo ejemplar, podría haber revelado la verdad. Elena sonrió con tristeza. Señor Alonso, usted nunca cambió su postura sobre las complicaciones familiares.
Hace 3 años, despidió a Carla del departamento legal cuando quedó embarazada y necesitó una licencia de maternidad prolongada porque el bebé nació prematuro. El año pasado se negó a ascender a Pablo de contabilidad porque pidió un horario flexible para cuidar a su hijo con necesidades especiales. Cada ejemplo era como una punzada en la conciencia de Federico. Era cierto, él siempre había valorado la disponibilidad total por encima de todo. ¿Y Miguel? ¿Cómo lidia él con esta situación? La expresión de Elena se volvió aún más triste. Sufre por mi ausencia, obviamente. Al principio era más fácil. Era un niño pequeño, adaptable, pero ahora como adolescente cuestiona. Quiere saber por qué no puede usar mi apellido oficialmente, por qué no vivimos juntos como una familia normal, por qué necesito mantener esta farsa de ser solo su tía. ¿Y el padre de él? Elena se puso visiblemente rígida. No está presente. Nunca lo estuvo. Cuando se enteró del embarazo, simplemente desapareció. Miguel no conoce a su padre y tampoco le importa. Federico se levantó y caminó hasta la ventana, observando Buenos Aires allí abajo. Por un momento, pensó en Sofía y en los hijos que nunca tuvieron. ¿Cómo habría sido ser padre? ¿Habría sido un padre presente? ¿O habría sacrificado la relación familiar en el altar del éxito empresarial, como había hecho con su matrimonio? Miguel parece un chico extraordinario, comentó volviéndose hacia Elena. Vi sus trofeos en el instituto. Robótica, ¿verdad? Por primera vez en esa conversación, una sonrisa genuina iluminó el rostro de Elena. Sí, es brillante con las máquinas y la programación. Desde pequeño desarmaba los juguetes para entender cómo funcionaban. A los 12 años ya armaba robots desde cero. Sueña con estudiar ingeniería en la Universidad de Buenos Aires. «Se parece a usted», observó Federico. Elena dejó escapar una risa suave. Casi nada, en realidad. Físicamente es muy parecido a su padre, pero la determinación y la persistencia, esas las heredó de mí. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, como si un peso invisible se hubiera quitado. Elena finalmente hizo la pregunta que estaba en su mente desde el inicio de la conversación. «¿Qué sucede ahora, señor Alonso? ¿Me va a despedir por haber mentido en la contratación?» Federico la miró por un largo momento antes de responder. «No, Elena. Lo que va a suceder ahora es que necesitamos replantear muchas cosas. Yo como empleador, como persona, y usted como madre que merece ver a su hijo crecer sin tener que vivir una mentira». La conversación con Elena transformó algo fundamental en Federico. En las semanas siguientes, se vio observando su empresa y sus empleados con una perspectiva completamente nueva. Ahora percibía las sutiles señales de agotamiento en los rostros de las personas que salían tarde por la noche. Notaba las fotos de familia escondidas en cajones, reveladas solo en momentos de privacidad. Veía las miradas ansiosas a los relojes cuando las reuniones se extendían más allá del horario de buscar a los chicos de la escuela. Su empresa, que siempre había considerado un modelo de eficiencia y excelencia, ahora se revelaba como algo potencialmente tóxico, un lugar donde personas talentosas ocultaban partes esenciales de quienes eran por miedo a ser consideradas menos comprometidas. Una tarde lluviosa de jueves, Federico llamó a Elena para una nueva conversación privada. En los 15 días desde la revelación, habían interactuado profesionalmente como siempre, aunque con una nueva capa de comprensión silenciosa entre ellos. «Elena, me gustaría conocer a Miguel adecuadamente», dijo él sin preámbulos, en cuanto ella se acomodó en el sillón frente a su escritorio. No como un investigador encubierto, sino como alguien que reconoce su valor y el suyo. Elena parpadeó, visiblemente sorprendida por la petición. «¿Quiere conocer a Miguel?» «¿Por qué?» «Porque él es importante para usted. Y porque, después de todo lo que descubrí, creo que tengo una deuda que saldar». Elena parecía insegura, una rara muestra de vulnerabilidad en su comportamiento siempre controlado. «No sé si es una buena idea, señor Alonso. Miguel es sensible en cuanto a nuestra situación. Ya tiene dificultades para entender por qué mantengo mi maternidad en secreto. Si descubre que mi jefe sabe la verdad, ¿y si yo no soy como su jefe?», la interrumpió Federico suavemente. «¿Y si soy simplemente alguien que admira su trabajo en robótica
y quiere conocerlo como persona, Elena consideró la propuesta, mordiéndose ligeramente el labio inferior, un gesto que Federico nunca había notado antes. «Este domingo es el cumpleaños de Miguel», finalmente dijo ella. «Cumple 16 años. Lo llevaré a almorzar fuera del instituto, algo que rara vez permitimos debido al riesgo de ser vistos juntos en público. Tal vez usted podría unirse a nosotros». «Sería un honor», respondió Federico con sinceridad. «Y Elena, cuando no estemos en un contexto profesional, podría llamarme solo Federico». Ella sonrió tímidamente, como si probara una nueva configuración en su relación. «Lo intentaré, Federico». El domingo, Federico llegó al restaurante Tegui en Buenos Aires 15 minutos antes de la hora acordada. Había elegido un regalo cuidadosamente. Un kit avanzado de desarrollo de inteligencia artificial, algo que imaginaba que interesaría a un joven con talento para la robótica. Vestido de manera casual, sin la habitual austeridad de los trajes caros, parecía más joven y accesible. Elena llegó puntualmente con Miguel. El adolescente parecía nervioso e intrigado, claramente cuestionando por qué su madre, que siempre había sido tan cuidadosa con su secreto, lo estaba presentando a un extraño. «Miguel, él es Federico Alonso», lo presentó Elena con una formalidad que delataba su nerviosismo. «Es un amigo que se interesa por la tecnología y quería conocerte después de que mencioné tu proyecto de robótica». Federico le extendió la mano, percibiendo la mirada analítica del chico, inteligente y ligeramente desconfiada. «Es un placer conocerte, Miguel. Tu tía. Tu madre me contó sobre tus proyectos. Quedé impresionado». El adolescente abrió los ojos mirando rápidamente a Elena. «¿Le contaste? Él sabe que eres mi mamá». Elena asintió, poniendo la mano sobre el hombro de su hijo. «Sí, Miguel. Federico es la primera persona de mi trabajo a la que le conté la verdad». Los tres se sentaron, navegando por la incomodidad inicial de la inusual situación. Federico observó la dinámica entre madre e hijo, la forma en que Elena le ajustaba sutilmente la servilleta en el regazo a Miguel, cómo el adolescente imitaba inconscientemente ciertos gestos de ella al hablar. Había conexiones invisibles entre ellos que ni 10 años de separación forzada habían logrado romper. Poco a poco, a medida que el almuerzo avanzaba, Miguel comenzó a relajarse. Cuando Federico mencionó su genuino interés por la ingeniería y la innovación tecnológica, el adolescente se animó visiblemente. «Estoy trabajando en un proyecto de prótesis robótica de bajo costo», explicó Miguel con los ojos brillando de entusiasmo. «La idea es crear miembros artificiales accesibles para niños en crecimiento, usando impresión 3D y componentes reciclados de electrónicos desechados». «Eso es extraordinario», respondió Federico, genuinamente impresionado. «Existe un enorme potencial social en esa aplicación. Miguel siempre se preocupó por el impacto social de la tecnología», comentó Elena con un evidente orgullo maternal. «Desde pequeño hablaba de crear cosas que ayudaran a las personas». La conversación fluyó naturalmente hacia temas diversos: educación, tecnología, el futuro. Federico quedó impresionado por la madurez y la inteligencia del chico, reconociendo en él una combinación rara de brillantez técnica y sensibilidad humana. Cuando llegó el momento del regalo, Miguel desenvolvió el paquete con una curiosidad contenida. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el contenido. Esto es el kit Neuratech de desarrollo de IA. Es prácticamente imposible de encontrar en Argentina», exclamó maravillado. «Pensé que podría ser útil para tus proyectos», comentó Federico casualmente, aunque internamente se sentía extrañamente satisfecho con la entusiasta reacción del chico. Elena observaba la interacción con una expresión compleja, gratitud mezclada con una sutil preocupación. Mientras saboreaban el postre, Miguel finalmente hizo la pregunta que claramente tenía en su mente desde el principio. «Entonces, ¿usted es el jefe de mi mamá? El famoso señor Alonso, que siempre exige que trabaje hasta tarde». Elena se atragantó ligeramente con su mate, pero Federico solo sonrió. «Soy yo mismo, y debo admitir que no he sido el mejor jefe en los últimos años». «¿Por qué ella tuvo que fingir que yo no existía?». La pregunta directa,
típica de la honestidad adolescente, flotó sobre la mesa como una nube pesada. Federico miró a Elena, pidiendo silenciosamente permiso para responder con sinceridad. Ella asintió levemente. Porque yo creé un ambiente de trabajo donde las personas con familia eran vistas como menos comprometidas, admitió Federico, sintiendo el peso de sus propias palabras. Fue un error terrible de mi parte, basado en mis propias inseguridades y traumas personales. Miguel lo estudió por un momento, con una intensidad sorprendente para alguien tan joven. ¿Y ahora? Ahora que usted sabe sobre mí, mi mamá va a perder el empleo. ¡Miguel!, lo reprendió Elena suavemente. No, Elena, es una pregunta válida, intervino Federico. Miguel, no solo tu mamá no perderá el empleo, sino que estoy replanteando toda la cultura de la empresa por lo que aprendí de ustedes dos. Tu mamá es la profesional más competente que he conocido, y el hecho de ser una madre dedicada solo aumenta mi admiración por ella. El almuerzo terminó en un clima sorprendentemente ligero. Cuando se despidieron en el estacionamiento, Miguel sorprendió tanto a su madre como a Federico al tenderle la mano para un apretón formal. Gracias por el regalo y por la honestidad, dijo el adolescente. Tal vez no sea tan terrible como me lo imaginaba. Elena se ruborizó de vergüenza, pero Federico rió. Es el mejor cumplido que he recibido en mucho tiempo. Miguel. De regreso a casa, Federico reflexionó sobre el encuentro. Había algo en la dinámica entre Elena y Miguel que despertaba una nostalgia por algo que nunca había tenido. Una familia genuina, conexiones que iban más allá de contratos y obligaciones profesionales. El lunes, llamó a Elena a su oficina temprano en la mañana. Tengo una propuesta que hacerle, anunció sin preámbulos. Quiero reestructurar su posición en la empresa. Elena palideció, asumiendo instintivamente lo peor. Entiendo. ¿Encontró a alguien más adecuado para...? No es eso, interrumpió Federico amablemente. Quiero ascenderla a directora de operaciones ejecutivas con flexibilidad para trabajar a distancia 3 días por semana. Elena parpadeó momentáneamente sin palabras. Pero, ¿eso significaría que usted podría estar presente en la vida de Miguel? Podría buscarlo en el instituto para pasar las tardes y noches juntos, ayudarlo con sus proyectos, ser la madre presente que sé que siempre quiso ser. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. ¿Por qué?, preguntó con voz entrecortada. ¿Por qué haría esto por mí después de que le mentí por tanto tiempo? Federico se levantó y caminó hasta la ventana, observando la ciudad allí abajo. Porque usted me hizo ver en qué me convertí. Elena, un hombre obsesionado con el control y la eficiencia al punto de olvidar lo que realmente importa en la vida. Usted y Miguel me recordaron que hay más en la existencia que balances trimestrales y fusiones corporativas. Volviéndose para mirarla, continuó. Además, no es solo por usted. Es una decisión de negocios también. Las personas felices y equilibradas son más productivas y leales. Su competencia nunca estuvo en duda. Usted logró ser extraordinariamente eficiente, incluso dividiendo su atención y cargando con el peso de este secreto. Imagine lo que podrá lograr cuando pueda integrar todas las partes de su vida. Elena se secó discretamente una lágrima que se le había escapado. ¿Y qué pasa con Miguel? ¿Él podría salir del internado y vivir con usted? Por supuesto. Su nuevo paquete de beneficios incluye asistencia educativa. Alonso Corporación tiene asociaciones con las mejores escuelas de Buenos Aires. El impacto total de la propuesta finalmente la alcanzó, y Elena ya no pudo contener la emoción. Por primera vez en 10 años de convivencia profesional, Federico fue testigo de cómo Elena Olivera perdía la compostura, con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Esto lo cambiaría todo, susurró ella. Ya era hora de cambios por aquí, respondió Federico con una sonrisa amable. En ese momento, algo indefinible cambió entre ellos. Ya no era solo una relación entre jefe y subordinada, sino algo más profundo y humano. Una conexión basada en una honestidad duramente ganada y una vulnerabilidad compartida. Gracias, finalmente logró decir Elena, recuperando parte de su compostura habitual. No solo por mí, sino por Miguel. Él se merece una vida normal,
con su mamá presente. Él parece un joven extraordinario. Será un privilegio ayudarlo a alcanzar su potencial. Mientras Elena salía de la oficina para procesar todo lo que acababa de suceder, Federico se dio cuenta de que, por primera vez en años, sentía algo parecido a la paz, como si un peso que ni siquiera sabía que llevaba se hubiera quitado de sus hombros. Las paredes de vidrio de su imperio corporativo parecían menos frías y aislantes ahora. A través de ellas podía ver a Elena en su escritorio llamando a alguien, probablemente a Miguel, con una sonrisa radiante que transformaba completamente su rostro. Era un vistazo a la persona real detrás de la profesional perfecta, una persona que él recién ahora comenzaba a conocer de verdad. Han pasado 3 meses desde que la verdad de Elena fue revelada. El otoño ha llegado a Buenos Aires, cubriendo el Parque 3 de Febrero con una alfombra dorada de hojas caídas. Federico caminaba lentamente por los senderos sinuosos del parque, observando a las familias que disfrutaban del soleado domingo. A su lado, Elena mantenía un paso relajado, muy diferente de la prisa profesional que caracterizó sus primeros 10 años de convivencia. ¿Está Miguel nervioso por la presentación de mañana?, preguntó Federico, mientras se dirigían al lago donde habían acordado encontrarse con el joven después de su sesión de estudio con colegas en la biblioteca del parque. Elena sonrió, esa sonrisa maternal que ahora mostraba libremente. Ansioso sería una descripción más precisa. Pasó toda la semana revisando la presentación, ajustando cada detalle del prototipo. Creo que no durmió más de 5 horas por noche. Me recuerda a alguien que conozco, comentó Federico con una sonrisa cómplice. En el último año, el proyecto Manos del Futuro, una iniciativa que nació del prototipo de Miguel, se había convertido en un programa oficial de la Fundación Alonso. Más de 50 chicos en toda Argentina ya habían recibido prótesis desarrolladas por el equipo, liderado por el joven prodigio, ahora de 17 años. La presentación de mañana sería para inversores internacionales, interesados en expandir el programa a otros países de América Latina. Aún no puedo creer que en pocos meses estará en la universidad, comentó Elena, con esa mezcla de orgullo y melancolía típica de las madres cuyos hijos están a punto de volar. La Universidad de Buenos Aires siempre fue su sueño, pero la idea de que viva solo me pone el corazón en la garganta. Federico tomó suavemente la mano de ella, un gesto que se había vuelto natural en los últimos meses, desde que su relación evolucionó a algo más que una amistad. Está a solo unos minutos de distancia, y estoy seguro de que vendrá a casa todos los fines de semana para asegurarse de que no estoy ocupando su lugar en el departamento. Elena rió, apretándole la mano a cambio. Sabes que él te adora. De hecho, a veces creo que prefiere discutir ciertos asuntos contigo que conmigo. Era cierto. A lo largo del último año, Federico se había convertido en una presencia constante en la vida de Miguel. Primero como mentor del proyecto de prótesis, luego como amigo y gradualmente como una figura paterna que el adolescente nunca había tenido. Era una relación que sorprendía a todos, incluso a ellos mismos. A lo lejos vieron a Miguel acercándose con su característico andar energético. A los 17 años, era más alto que Federico, con el físico esbelto de quien creció demasiado rápido. Llevaba una mochila llena de libros y el inseparable ordenador portátil donde desarrollaba sus programas. «No van a creerlo», exclamó antes de llegar lo suficientemente cerca para un saludo apropiado. El doctor Takashi Yamamoto confirmó su presencia en la presentación de mañana. Es prácticamente una leyenda en biomecánica robótica. Elena sonrió a su hijo, reconociendo el brillo de emoción en sus ojos. Eso es maravilloso, Miguel, pero parece que necesitas un café urgentemente. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien? Dormir está sobrevalorado, mamá, respondió el joven con ese tono típicamente adolescente. Federico, ¿podrías revisar mi presentación una vez más? Hice algunas modificaciones en la parte sobre la implementación a gran escala. Claro, pero primero vamos a alimentarte bien, respondió Federico, poniendo el brazo sobre los hombros del chico. Tu madre tiene razón, te ves agotado. Los tres caminaron hasta un café cercano,
una pequeña familia no convencional formada por los caminos inesperados de la vida. Mientras Miguel devoraba un sándwich y explicaba animadamente los últimos ajustes en el proyecto, Federico observaba a Elena. Un año atrás, ella nunca habría imaginado que podría tener esto, una exitosa carrera, su hijo a su lado y una relación basada en el respeto y la comprensión mutuos. Entonces, comentó Miguel entre sorbos de jugo, ¿ya decidieron lo del departamento? Elena y Federico intercambiaron miradas. En las últimas semanas, habían discutido la posibilidad de vivir juntos, un paso significativo para ambos. Todavía estamos evaluando opciones, respondió Elena con cautela. Traducción: mamá está preocupada de que sea muy pronto y Federico está esperando impacientemente a que ella se decida, comentó Miguel con la brutal franqueza de los adolescentes. ¡Miguel!, lo reprendió Elena suavemente, aunque una sonrisa asomaba en sus labios. ¿Qué? ¿Estoy mintiendo? El joven levantó las cejas desafiante. Mira, sé que técnicamente soy menor de edad por unos meses más, pero no tienen que andar con rodeos a mi alrededor. Estoy perfectamente cómodo con ustedes dos juntos. De hecho, dudó brevemente, creo que son buenos el uno para el otro. Federico sintió una ola de afecto por el chico. En muchos aspectos, Miguel había sido el catalizador de la transformación más significativa en su vida adulta. A través de él, Federico había redescubierto partes de sí mismo que creía perdidas para siempre después de la tragedia personal que lo había marcado. Tu opinión significa mucho para nosotros, Miguel, dijo Federico sinceramente. Y para que conste, no estoy esperando impacientemente a que tu madre se decida. Estoy respetando su tiempo, que casualmente es geológico, murmuró Miguel con una media sonrisa. Elena puso los ojos en blanco, pero su expresión era de pura felicidad. Después del café, caminaron nuevamente por el parque, discutiendo los detalles de la presentación del día siguiente. Cuando Miguel corrió para saludar a algunos amigos de la escuela que había visto, Federico y Elena se quedaron atrás, caminando lentamente de la mano. Tienes razón, ¿sabes?, comentó Elena suavemente. Estoy tardando en tomar una decisión obvia. Federico le apretó la mano con ternura. Cada uno tiene su ritmo. Elena, después de mantener un secreto por 10 años para proteger a tu hijo, es comprensible que seas cautelosa con los grandes cambios. Ella se detuvo, girándose para mirarlo directamente. No es cautela, Federico, es miedo. Miedo de ser demasiado feliz, de finalmente tener todo lo que siempre soñé y luego perderlo todo de alguna manera. La vulnerabilidad en su confesión conmovió profundamente a Federico. Esta era la verdadera Elena, no la secretaria perfecta e imperturbable, sino una mujer que llevaba cicatrices de batallas invisibles y aún así mantenía la valentía para arriesgarse de nuevo. Entiendo ese miedo, respondió él tocándole suavemente el rostro. Durante años después de perder a Sofía, construí murallas a mi alrededor, convencido de que el éxito profesional era el único objetivo seguro. Tú y Miguel derribaron esas murallas. Me mostraron que hay más en la vida que hojas de cálculo y contratos. ¿Y si no funciona? ¿Y si descubrimos que funcionamos mejor como jefe y empleada o solo como amigos? Federico sonrió, reconociendo en las dudas de ella sus propios temores. No sabemos el futuro, Elena. Lo que sí sé es que, por primera vez en muchos años, no estoy solo existiendo. Estoy viviendo, y eso es gracias a ti y a Miguel. Ella sonrió, esa sonrisa genuina que aún lo sorprendía con su belleza desarmante. ¿Quién diría que el temido CEO Federico Alonso se convertiría en un hombre tan sabio y paciente? Tuve buenos maestros, respondió él, inclinándose para besarla suavemente. A la mañana siguiente, el auditorio de la Fundación Alonso estaba lleno para la presentación del proyecto Manos del Futuro. En la primera fila, Elena observaba con orgullo cómo Miguel, vistiendo un traje que lo hacía parecer mayor que sus 17 años, presentaba con confianza los resultados del programa y los planes de expansión. A su lado, Federico ocasionalmente tomaba notas, pero principalmente observaba al joven con un inconfundible orgullo paternal.
Cuando Miguel demostró el funcionamiento de la prótesis más reciente, con la ayuda de una niña de 8 años, que ahora podía sostener un lápiz por primera vez, hubo una ola de aplausos emocionados. «Es increíble», susurró Federico a Elena. «Tiene tu determinación e inteligencia. Y tu sentido de estrategia», respondió ella con una sonrisa. «Esa parte sobre el retorno social de la inversión tiene tu firma por todas partes». Al final de la presentación, mientras los inversores rodeaban a Miguel con preguntas y felicitaciones, Federico llevó a Elena a un rincón tranquilo del vestíbulo. «He tomado una decisión», anunció él con un brillo determinado en los ojos. «Voy a reducir mi papel ejecutivo en la empresa». Elena lo miró con sorpresa. «¿Cómo así?» «Amas Alonso Corporación. Construiste todo desde cero». «Exacto. Construí una empresa sólida, con un equipo competente. Ahora quiero construir algo diferente. Una vida que no esté definida solo por logros profesionales». «¿Y qué harías?», preguntó ella, intrigada por el cambio inesperado. «Me dedicaría más tiempo a la fundación, expandiendo programas como el de Miguel. Tal vez dar clases en la universidad. Compartir experiencias con jóvenes emprendedores». Hizo una pausa sosteniendo sus manos. «Y sobre todo quiero tiempo para nosotros, para construir algo juntos, sin la dinámica de poder de una relación profesional que complique las cosas». Elena lo estudió por un largo momento, viendo la sinceridad en sus ojos. «¿Hablas en serio?» Completamente. De hecho, ya hablé con el consejo sobre la transición. Carlos asumiría como CEO operativo, mientras yo mantendría la presidencia del consejo con funciones más estratégicas. ¿Y eso te haría feliz? Después de tanto tiempo definiéndote por el trabajo». Federico sonrió, esa sonrisa genuina que rara vez mostraba en el entorno corporativo. «Lo que me hace feliz cambió. Elena, tú y Miguel me enseñaron eso». En ese momento, Miguel se acercó, irradiando entusiasmo después del éxito de su presentación. «El doctor Yamamoto me invitó a un trabajo de investigación en su laboratorio en Tokio para las vacaciones de verano». ¿Pueden creerlo? Elena abrazó a su hijo con fuerza, con los ojos brillando de orgullo. «Sí podemos creerlo. Te mereces todas las oportunidades del mundo, mi amor». Federico observó a los dos abrazados, sintiendo una certeza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Este era su lugar ahora, no solo en la cima de una torre corporativa, sino al lado de esta mujer extraordinaria y este joven brillante que, por un capricho del destino, se habían convertido en su familia. Semanas después, Elena finalmente tomó su decisión sobre el departamento. Una noche de domingo, mientras cenaban en su apartamento, ella simplemente dijo, «Sí». Federico levantó los ojos de su plato, momentáneamente confundido. «Sí a vivir juntos», aclaró ella con una sonrisa. «Creo que es hora de que dejemos de fingir que no es lo que todos queremos». Miguel, que observaba la escena con un interés apenas disimulado, levantó su vaso de jugo. «Finalmente, un brindis por la decisión más obvia de la historia». Los tres rieron, compartiendo un momento de pura alegría doméstica. Más tarde esa noche, mientras Miguel dormía y ellos conversaban en el pequeño balcón bajo el cielo estrellado de Buenos Aires, Federico reflexionó sobre el extraordinario viaje que los había llevado hasta allí. «¿Sabes qué es irónico?», comentó acariciando suavemente el cabello de Elena, que descansaba la cabeza en su hombro. «Pasé años buscando la secretaria perfecta, alguien sin complicaciones familiares que pudiera dedicarse por completo al trabajo. Y cuando finalmente te encontré, terminé descubriendo que las complicaciones que ocultabas eran exactamente lo que le daba sentido a tu vida. Y finalmente a la mía también». Elena sonrió entrelazando sus dedos con los de él. «La vida tiene un peculiar sentido del humor. Yo vivía con miedo de que mi secreto fuera descubierto, y cuando finalmente lo fue, se convirtió en mi liberación». «Miguel se va a la universidad en unos meses», comentó Federico pensativo. «¿Cómo te sientes al respecto?» «Aterrorizada y orgullosa a partes iguales», respondió ella con honestidad. «Pero a diferencia de antes, sé que no estaré sola cuando se vaya. Y él sabe que tiene un hogar al que regresar, un hogar de verdad con su madre y...» Dudó brevemente. «¿Y?»
La animó Federico suavemente. Y un hombre que se preocupa por él como se preocuparía un padre, completó ella, mirándolo a los ojos. Él sintió una profunda emoción al escuchar esas palabras. En algún momento a lo largo del camino, se había convertido en algo más que un mentor para Miguel. Se había convertido en familia. Nunca imaginé que volvería a ser parte de una familia, confesó Federico. Después de Sofía, creí que esa parte de mi vida estaba cerrada para siempre. Y yo nunca imaginé que podría tener una familia completa para Miguel, respondió Elena. Siempre fuimos solo nosotros dos contra el mundo. Ahora somos tres, dijo Federico simplemente. Esa noche, mientras observaba a Elena dormida a su lado, Federico pensó en la extraordinaria jornada que los había llevado hasta allí, una auditoría de rutina que reveló transferencias financieras sospechosas, una investigación personal que descubrió un secreto guardado por una década, un adolescente brillante que soñaba con crear tecnología para ayudar a otros, y una mujer valiente que había sacrificado tanto por el amor a su hijo. El imperio empresarial que había construido todavía estaba allí, sólido, lucrativo, respetado. Pero ahora entendía que su verdadero legado sería otro. Sería en las vidas que había tocado, en las políticas corporativas más humanas que había implementado, en el proyecto que ayudó a Miguel a desarrollar y principalmente en el amor que había redescubierto cuando menos lo esperaba. El millonario que una vez estuvo obsesionado solo con los resultados financieros había encontrado la verdadera riqueza en los lazos humanos que antes consideraba complicaciones que debían evitarse. Y su antigua secretaria, que había vivido una década dividida entre dos mundos, finalmente había encontrado un lugar donde podía ser plenamente quien era. Una profesional talentosa, una madre dedicada y una mujer enamorada. Juntos, habían transformado un secreto doloroso en un nuevo comienzo lleno de posibilidades. Y eso, se dio cuenta Federico, era el mayor logro de su vida. Cierre del narrador, fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Federico, Elena y Miguel haya tocado sus corazones. Para más narrativas emocionantes como esta, hemos creado una playlist especial con historias de superación y nuevos comienzos que pueden encontrar haciendo clic en el enlace de la izquierda. Si este viaje de sacrificios y segundas oportunidades los conmovió, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su like y compartir sus impresiones en los comentarios. Cada día, traemos nuevas historias que exploran las complejidades de las relaciones humanas y los secretos que todos guardamos. Al final, como aprendimos de Elena y Federico, a veces los mayores tesoros de la vida están escondidos en los lugares más inesperados. Nos vemos en Chile para el próximo video.